segundo segmento de esta nueva producción internacional de costumbres rurales realizada en Italia junto a la gente de Green Globe Energy para conocer en detalles de qué consta y cómo funciona una planta de generación de biogás, además de la estructura de base destinada a emplazar y garantizar la operatividad de la misma. La estación consta básicamente de una zona de acopio de materias primas, la tolva de recepción de ingredientes, el tanque de premezcla de los mismos y el sistema de incorporación al fermentador. Un biodigestor anaeróbico donde se realiza el proceso de fermentación que origina el gas metano. De salida, por un lado, un circuito de purificación del biogás, el motor cogenerador de electricidad y la instalación que acondiciona esa energía para incorporarla a la red. Y por el otro lado, un circuito de reabsorción del digestato líquido, más un depósito del sustrato que finalmente será utilizado como fertilizante natural. Hacemos foco ahora en el biodigestor, una gran pileta circular ensamblada con paneles de hormigón premoldeados, que en el caso de Envitec son modulares para una construcción más flexible y eficiente, pudiendo adaptar sus dimensiones a los requerimientos de cada cliente. Envitec desde siempre, desde su nacimiento, cree en un proceso monostadio. ¿Qué significa? Que hay un único digestor en el que se produce completamente la digestión anaeróbica, porque nos concentramos siempre en el tratamiento de las biomasas de ingreso, o sea, en el mezclado con triturado, para aprovechar al máximo la capacidad metanogénica energética de estas biomasas. Una inversión importantísima que se paga en 15 o 20 años, y en estos 15 o 20 años el sistema debe funcionar diariamente, 7 días a la semana, las 24 horas del día. Por este motivo, Envitec proyectó algunos componentes de base de muy alta calidad. Ha progettato dei componenti base altamente qualitativi. La dimensión de este digestor es también escalable conforme la capacidad de producción de cada planta. A modo de ejemplo, para una estructura que genera 500 kWh, se requiere de un tanque de 3.000 metros cúbicos, lo que representa 26 metros de diámetro por 6 metros de altura. La estructura modular se forma con paneles de hormigón premoldeados, ensamblados y atados con hilos de acero tensado, unidos finalmente al piso con cemento. Esta se recubre en la parte exterior con material aislante y una capa de protección metálica, perforada solo por el tubo destinado a la incorporación de materiales, un sistema de reabsorción del digestato líquido y el tubo de descarga de sustrato por desbordamiento. En su interior se montan columnas que soportan unos agitadores y un sistema de calefacción. En la parte superior está equipado con un techo flexible, con una cavidad integrada capaz de almacenar el biogás. Para garantizar su calidad y seguridad, él mismo se somete a pruebas de resistencia con grandes cantidades de nieve y altas velocidades de viento. Una vez que la obra está terminada y testeada, la puesta en funcionamiento de la planta para producir biogás comienza con el llenado de este biodigestor hermético, tarea que puede hacerse con sustrato proveniente de otras plantas, traído con camiones cisterna o partiendo de cero con materiales propios. El sistema de calefacción funciona por medio de tuberías de acero inoxidable y se encarga de mantener constante la temperatura que requiere el biodigestor para su funcionamiento. Para alcanzar el ambiente ideal de 38 grados puede demandar entre 2 y 4 semanas según sea invierno o verano. En la parte interna del fermentador tenemos 4 anillos separados 30 centímetros aproximadamente de la pared del fermentador. Por su interior pasa el agua caliente que mantiene la temperatura de 38 grados adentro del fermentador. Ya en pleno funcionamiento, la cantidad de alimento que el sistema requiere es proporcional a la dimensión del digestor y la energía que produce. Por ejemplo, una estructura que genera 1 megavatio consume alrededor de 40 toneladas cada día. En el tanque encontramos también unos agitadores regulables en altura que propician el movimiento del sustrato y la difusión del calor dentro del mismo para una mayor homogeneidad en el proceso. Al interno del fermentador hay 3 agitadores puestos sobre una columna de acero que pueden ser girados 180 grados desde la base del fermentador hasta la cima. Dalla base del fermentatore fino alla cima. Para la desulfuración del biogás se inyectan pequeñas cantidades de oxígeno atmosférico mediante un impulsor que actúa de forma natural como reductor del sulfuro de hidrógeno del biogás.
El biogás producido en el biodigestor entra en unas tuberías donde se enfría y deshidrata. En este proceso se monitorea constantemente la calidad del producto con un sistema de análisis. Luego pasa por el compresor que incrementa la presión del gas para que pueda ser utilizado como combustible del motor generador. En caso de que se produzca un exceso de biogás, el sistema descarga por la antorcha de emergencia, dispositivo que se acciona de forma automática si la presión en la cavidad de almacenaje supera un valor predeterminado o si el motor está fuera de servicio por mantenimiento. Lograda la estabilidad en la producción de biogás, este alimenta el motor que comienza a generar electricidad. Antes de que el biogás se queme, pasa por un filtro de carbono activo que elimina posibles restos de sulfuro de hidrógeno. De allí pasa definitivamente a la combustión que mueve el generador. El primer biogás producido es cualitativamente escaso en contenido de metano, alrededor del 50%, por lo que los primeros días suele ser quemado en una chimenea. Luego de una semana la calidad irá incrementando progresivamente hasta alcanzar la planta una eficiencia superior al 90%. Generalmente un sistema Envitec tiene una eficiencia media del 95% de la potencia máxima instalada. Todo este proceso de puesta en marcha dura típicamente un mes. El llenado de la pileta del digestor, el calentamiento y las primeras alimentaciones. Luego tenemos otro mes desde el momento del encendido del motor para llevar el sistema a su plena eficiencia. Tiempo de establecer una nueva pausa en costumbres rurales. Al regreso nos enfocamos en la generación de electricidad y la producción de fertilizantes que deriva de este proceso.